¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar ahora con nuestras charlas. Es un placer y un orgullo tener a una persona, un electrofisiólogo tan reconocido a nivel internacional y mundial en nuestro centro, aquí en el TEC Salud, en el Hospital Zambrano. El doctor Miguel Valderrábano, un buen amigo y colaborador y un maestro de muchos de nosotros. El doctor Miguel es nacido en Madrid, España. Actualmente es el director de electrofisiología en Houston, en el Hospital Metodista de Houston. Y pues es un placer que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, encantado de volver siempre a Monterrey. Y sin más dilación, lo que me gustaría discutir con ustedes es los dilemas y los desafíos que tenemos tratando la ablación de fibrilación persistente. Creo que la audiencia es fundamentalmente residentes, entonces espero un poquito de sofisticación en entender la fibrilación, pero desde el 1998 se sabe que, por lo menos en la fibrilación paroxística, los gatillos o latidos que vienen de las venas pulmonares son parte fundamental del mecanismo de iniciación de fibrilación auricular. Eso se demostró por Michel Hassaguer, un grupo de Burdeos, en el que mapeaban el primer latido de fibrilación en pacientes que tenían fibrilación paroxística y demostraron que en la gran mayoría ese primer latido provenía de las venas pulmonares. Y eso dio lugar a este paradigma mecanístico que estipula que la fibrilación auricular viene de las venas y dio lugar a un procedimiento que funciona, que es el aislamiento de las venas pulmonares. Si uno entra en la aurícula izquierda y cauteriza o ablaciona el ostium de las venas pulmonares, se consigue evitar que esos latidos que inician fibrilación se propaguen o ni siquiera que se inicien, y se cura la fibrilación. Y bajo ese paradigma mecanístico hay ya muchos estudios que han demostrado que el aislamiento de las venas pulmonares en fibrilación paroxística es efectivo. No universalmente efectivo, pero es efectivo. Y ese efectivo, en esta diapositiva muestro una serie de estudios clínicos que han validado el concepto de aislamiento de las venas pulmonares para tratar la fibrilación, ya sea en pacientes tratados con radiofrecuencia y un catéter irrigado, pacientes que habían fracasado el tratamiento antiarrítmico. Se consiguió eliminar la fibrilación, no en todos, pero vamos a decir más o menos 2/3. Otro estudio mostró más o menos los mismos resultados utilizando la crioablación, pero otra vez crioablación con el objetivo de aislar eléctricamente las venas pulmonares. Otro estudio mostró que con láser se conseguían resultados similares. Otro estudio mostró que mejorando la calidad de la ablación utilizando una guía de fuerza de contacto, de manera que no se perdía el tiempo ablacionando si no se tenía buen contacto, se mejoraba técnicamente el resultado. Y ya mucho más recientemente, en los últimos 2 años, la ablación por campo pulsado, el Pulse Field Ablation, que conceptualmente no hace otra cosa que aislamiento de las venas pulmonares, también ha demostrado, otra vez, el éxito no es 100%, sino que es 70-80%, pero valida el concepto de que las venas pulmonares responden, o sea, son un objetivo terapéutico válido a la hora de curar la fibrilación paroxística. ¿Qué ocurre con la fibrilación persistente? Pues que no importa qué tecnología se use, el resultado es peor siempre. Para los residentes, recordarles que la fibrilación auricular persistente es aquella que dura más de 7 días, o 7 días o más, de una manera continua, o que se interrumpe por cardioversión. En distinción de lo que es la paroxística, la fibrilación paroxística es una fibrilación que termina espontáneamente, siempre durando menos de 7 días. Esta capacidad de la fibrilación de terminar espontáneamente es clave, porque cuando una fibrilación
comienza y luego se va a quitar sola, si uno trata el comienzo, si uno evita el comienzo, pues evitas todo el problema. Pero cuando una fibrilación comienza y se mantiene una semana después, eso muestra, aunque sea un límite arbitrario, una semana, pero conceptualmente la fibrilación persistente es aquella, no solo que dura más de una semana, sino que tiene la capacidad de perpetuarse independientemente de aquel latido inicial que la comenzó, como es en la paroxística. Con lo cual, uno puede matar al culpable que inició la fibrilación, pero si la fibrilación se inició hace 2 meses, ¿a quién le importa ese latido que venía de las venas pulmonares hace 2 meses? Hay que tratar los mecanismos que la mantienen, no los que la inician. Y ese concepto es muy importante. De manera que, bueno, los expertos que se juntan y elaboran guías de acción terapéutica dicen, bueno, pues vamos a hacer algo mejor, algo más agresivo para la fibrilación persistente, porque claro, esos gatillos, esos latidos iniciales que venían de las venas pulmonares no son suficientes. Incluso en nuestras guías terapéuticas esto ya va cambiando, pero se recomienda que los operadores consideren más ablación más extensiva que las venas pulmonares. Y eso se ha estudiado varias veces. Ante el problema de que los resultados de la ablación para fibrilación persistente son peores que con la paroxística, eso no quiere decir que no haya que hacer aislamiento de las venas pulmonares. Eso sigue siendo la piedra angular de la ablación. Pero hay que tratar otras cosas distintas. Se ha estudiado muchas variantes de otras cosas distintas. Aquí el doctor Dixit en Filadelfia y el doctor Berman en Canadá hicieron estudios randomizados donde comparaban en pacientes con fibrilación persistente los resultados tratando a esos pacientes solo con aislamiento de las venas pulmonares o combinado con líneas de ablación destinadas a o bien prevenir aleteo perimitral, o sea, una línea mitral o una línea en el techo, para prevenir aleteos o macroreentradas que se podían generar. Y otro procedimiento que era un poquito más arbitrario, que es ablacionar, más allá de las venas pulmonares, ablacionar áreas donde había señales eléctricas fragmentadas que indicaban un tejido disfuncional. Bueno, pues esas 3 opciones, que era aislamiento de las venas pulmonares solo, o combinado con ablación de los electrogramas complejos, o combinado con las líneas, ninguno demostró ser mejor que el aislamiento de las venas pulmonares en 2 estudios randomizados. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno decide hacer aislamiento de las venas pulmonares, sea con radiofrecuencia, con crío o con lo que sea, el éxito en conseguir ablación de las venas pulmonares no es el 100%. O sea, yo quiero hacer una cosa, pero solo me sale bien 2/3 de los casos. Y resulta que esa cosa no me funciona bien, la quiero combinar con otras 2 cosas más. Y resulta que esas otras 2 cosas más tampoco las hago muy bien, solo me salen bien en el 2/3 de los casos. Con lo cual, hay una cantidad de factores que confunden los datos que es muy difícil interpretarlos. Para eso tenemos la estrategia de intention to treat. Vamos a comparar las intenciones. Entonces, si se comparan las intenciones muestran que la ablación del aislamiento de las venas pulmonares por sí solo es tan bueno como añadir más cosas en estos estudios. Si queremos ser un poquito más sofisticados, hay que tratar de entender los mecanismos de la fibrilación. Entonces, para tratar de entender los mecanismos de la fibrilación, tendríamos que tener modelos experimentales que pudieran reproducir en animales o en modelos experimentales la fibrilación paroxística y la persistente para poder intentar entender los mecanismos y tener un procedimiento que funcione. Y ahí tampoco lo tenemos nada claro. Hay ganglios autonómicos que ejercen una influencia en el tejido miocárdico que puede ser profibrilatoria. Hay fibrosis que puede dar lugar a propagación inhomogénea en el tejido y eso se ve en potenciales complejos. La vena de Marshall, que yo tuve interés en ella, es una vena que es una rama del seno coronario que está profundamente inervada, entonces se puede considerar como una ruta vascular hacia los nervios del corazón. Y prácticamente por cada operador tienes un mecanismo. Entonces no tenemos una idea clara de cómo
cómo se perpetúa la fibrilación persistente y si el mecanismo es el mismo para todos los pacientes y si el mecanismo es el mismo para un paciente el lunes comparado con el martes. Entonces, en esta confusión mecanística es muy difícil tratar de buscar nuevas estrategias experimentales. Esto es lo que les he enseñado antes. Entonces, hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que somos tan malos, tan mediocres consiguiendo aislamiento de las venas pulmonares que si tuviéramos una técnica mejor, a lo mejor, lo que sería un Best Pulmonary Vein Isolation, eso lo hace mejor. Entonces, vamos a ir poco a poco las diferentes estrategias que se han buscado. Como dije, buscar los potenciales complejos. La pared posterior, dices, uno no sabe muy bien cuál es la frontera, el límite entre las venas pulmonares por sí mismas, propiamente dichas, o la pared posterior adyacente. Es posible que sean parte de una misma entidad anatómica y fisiológica, entonces mejor relacionarlo todo. Hay médicos que dicen el problema es que hay cicatriz por envejecimiento y hay áreas de cicatriz y bajo voltaje que hay que quemar. Cada una de estas estrategias es válida y tiene que demostrarse su valor en estudios clínicos. Aquí muestro una diapositiva con el último estudio clínico publicado mostrando el valor del aislamiento de las venas pulmonares por sí mismo en pacientes con fibrilación persistente. Y esto es utilizando un catéter nuevo que se llama Affera, que combina ablación por pulsos con ablación con radiofrecuencia, con lo cual es un poquito lo mejor que podemos ser con un catéter aislando las venas pulmonares. Comparado con radiofrecuencia, pues efectivamente sí demostraron que era mejor que radiofrecuencia con un éxito del 74%. Os puedo enseñar estudios de antes que también tenían un 70 y pico %, con lo cual cualitativamente no es mejor. No, parece que el techo de efectividad de la ablación de las venas pulmonares es alrededor del 75% y que no importa lo bien que estén aisladas, que hay otros mecanismos que se van a escapar. Entonces hubo un estudio que dijo, bueno, pues la pared posterior, embriológicamente, se supone que es el mismo origen, es tejido pulmonar que se fusiona con el tejido, con el corazón que se está formando. Es posible que sea ahí el origen de la fibrilación. Vamos a randomizar pacientes a aislamiento de las venas pulmonares solo o combinado con aislamiento de la pared posterior. Creo que tengo un esquema aquí, sí, aquí lo ven. Las dos estrategias. Bueno, cuando llega el momento de randomizar pacientes y seguirlos durante un año, resulta que no hacemos ninguna diferencia, que los resultados son iguales. Somos igual de malos utilizando solo aislamiento de las venas pulmonares que si añadimos la pared posterior. Y el problema de esto es un nivel más de complejidad. Ya les dije la complejidad mecanística de que no entendemos bien. La complejidad procedimental de que cuando decimos que aislamos las venas pulmonares, a lo mejor las aislamos, a lo mejor no. Y ahora tenemos la complejidad de hacer un ensayo clínico aplicando el criterio de fibrilación persistente, que es de una semana, a todo el mundo. Resulta que en este estudio hay pacientes que llevaban 7 meses de fibrilación continua y pacientes que llevaban 8 días. ¿Son ellos iguales? No lo sé, a lo mejor no. Entonces, se hizo un subanálisis. Entonces, el subanálisis de este estudio, que el estudio en general había sido negativo, dijo, vamos a ver cómo eran las señales en la pared posterior en los pacientes que fueron randomizados a aislamiento de la pared posterior y ver si en aquellos donde la actividad eléctrica estaba muy activa en la pared posterior merecía la pena o hacía alguna diferencia haberla aislado, en comparación con pacientes que tenían actividad de la pared posterior muy lenta. Y resulta que sí, que si uno tiene fibrilación, los dos tienen fibrilación persistente, pero si uno tiene unas señales muy activas, como se pueden ver en la izquierda abajo, en la pared posterior, y se aísla, entonces sí que hace una diferencia. Y los resultados sí que muestran que puede merecer la pena aislar la pared posterior en esos pacientes. Pero si tu pared posterior está latiendo muy lenta, no merece la pena quemarla. Con lo cual, vuelvo a insistir en el concepto de antes. ¿Son todos los pacientes con fibrilación persistente iguales? Claramente no. Como digo, unos tendrán 8 días de fibrilación, otros tendrán 15 años de fibrilación y los dos están categorizados igual. Unos tendrán actividad eléctrica agresiva o muy activa en la pared posterior y otros no. Entonces,
hay que refinar un poquito la estrategia para cada paciente. Curiosamente, y esto está publicado, esto de la actividad está publicado en un estudio, ya con un artículo completo. Estos mismos investigadores miraron si el hecho de tener bajo voltaje en la pared posterior predecía éxito. Igual que la actividad eléctrica sí que lo predice, y resulta que no. Que si la pared posterior tenía bajo voltaje no tenía impacto. Esto está solo publicado en un abstract. Y el problema, vuelvo a decir, es cuando queremos hacer un aislamiento de la pared posterior, resulta que somos muy malos en conseguirlo. Esto es un estudio en el lado izquierdo del doctor Natale, donde trajeron a los pacientes, les hicieron un procedimiento de ablación en los que aislaban la pared posterior además de las venas. Los traían a los pacientes 3 meses más tarde. Y aquellos que no estaban aislados, que habían recuperado la conducción, los volvían a aislar. Y luego los traían una tercera vez. El éxito en aislar la pared posterior era del 62%, incluso con 2%, 2 procedimientos, con lo cual resulta que somos muy malos a la hora de hacer lo que queremos hacer, y cuando decimos aislamiento de la pared posterior resulta que decimos intención de aislarla, y que lo conseguimos en un 60%. Es posible que aunque con nuevas tecnologías, como he dicho antes, como puede ser la ablación por campo pulsado, seamos más efectivos, pero esto es un estudio pequeño europeo en el que mostraron pacientes tratados con ablación campo pulsado en la pared posterior cuántos tenían aislamiento durable. 85%. Es un poquito mejor que 62%, pero vuelvo a decir, si hace un estudio clínico y no verifica, si uno no verifica que ha hecho aislamiento de la pared posterior, cuando dices no funciona, no funciona cuando no lo consigues bien. En fin, redundar un poquito en lo mismo. Hay un procedimiento que es semiquirúrgico, que se llama el procedimiento Convergent, que consiste en insertar por la vía subxifoidea un tubo que nos da acceso al seno oblicuo del pericardio entre las venas pulmonares en la pared posterior, y se inserta un catéter muy potente de ablación y se hace una ablación epicárdica de la pared posterior. Con ese procedimiento, hubo un estudio que demostró que aislamiento de la pared posterior utilizando este procedimiento daba mejores resultados que endocárdico. En fin, 67.7, o sea, tampoco estamos haciendo un salto cualitativo a la curación. Otro estudio también reciente, mirando el valor de ablacionar en áreas de bajo voltaje, es decir, buscando dónde está en cada paciente áreas de cicatrización, de tejido enfermo, donde la propagación no es homogénea, y ablacionarlas específicamente. Creo que el doctor Esebach presentó hoy un estudio parecido en Canadá. Esto se publicó hace 2 años ya, y la conclusión dice que lo que llaman substrate modification, que esto es ablación de áreas de bajo voltaje, era mejor que aislamiento de las venas pulmonares solo. Otra vez, mejor, pero también 73%. Y resulta, cuando uno entra en los detalles de este estudio, resulta que las áreas de bajo voltaje solo estaban presentes en el 34% de los pacientes. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo puede ser esto una estrategia buena si solo la puedo implementar en 1/3 de los pacientes? Y aún así, aunque la implemente en 1/3 de los pacientes nada más, resulta que los resultados del ensayo son significativos. Aquí hay algún truco, y el truco es que por alguna razón en los pacientes randomizados a ablación del sustrato, la ablación de las venas pulmonares fue buenísima. Era mejor de lo normal, con lo cual es mentira que se pueda concluir que la ablación del bajo voltaje funciona. Esto es otra de los detallitos que uno entra cuando estudia los ensayos clínicos y dice, aquí me están engañando. La conclusión final de este trabajo es, ablación de las áreas de bajo voltaje marca una diferencia. No es verdad. En este trabajo solo podemos concluir que randomizarse a esa ablación, por alguna razón de suerte, dio lugar a mejores resultados, porque las áreas de bajo voltaje solo estaban presentes en el 34% de los pacientes. En fin, no voy a abundar en esto. Otra estrategia que se ha buscado es, esto parece más bien una huida hacia adelante, como no entendemos nada, quemamos más y más y más. El grupo de Natale propuso hacer una ablación tan extensiva que la orejuela quedase aislada.
Esto es un problema serio, porque cuando uno aísla la orejuela, no tiene actividad eléctrica ninguna la orejuela y no es capaz de latir. ¿Por qué tenemos embolias cerebrales en fibrilación auricular? Porque durante la fibrilación la orejuela no tiene una contracción significativa, está temblando con la fibrilación. Y está temblando porque está fibrilando y uno puede tomar señales eléctricas de la orejuela y tiene una actividad más o menos de 400 latidos por minuto, con lo cual no tiene una contracción efectiva. Pero si ustedes han hecho ecotransesofágicos en pacientes antes de cardioversión, hay pacientes que tienen una velocidad de flujo en la orejuela de 50 centímetros por segundo, bien rápido, está sacudiéndose, pero está sacudiéndose vigorosamente, y esos no tienen coágulo. Y luego hay otros, por razones que no entendemos, que no se mueve cero. ¿Qué ocurre si uno le quita la electricidad a la orejuela? Uno pudiera convertir al paciente que está fibrilando con sacudidas vigorosas de la orejuela a un paciente que no se mueve. Y eso, aunque Natalia al principio decía que no, eso da lugar a mayor riesgo de embolia cerebral. Con lo cual es un precio alto que pagar. Si dices, quiero mantener ritmo normal en fibrilación persistente, voy a aislar la orejuela. Bueno, pues hay que tener cuidado porque entonces vas a tener más riesgo de embolia cerebral. El Watchman ha venido a salvar el papel porque da una solución a estos pacientes. Pero bueno, a lo que iba con este estudio es que ellos demostraron que añadiendo el aislamiento de las venas pulmonares se conseguían mejores resultados en pacientes con fibrilación persistente de larga duración. Esa es aquella que dura más de un año continuo de fibrilación, con lo cual son pacientes con, en general, aurículas más enfermas. Pero como siempre, por cada cosa que les digo que puede funcionar, les doy un contrapuesto. Hay un estudio que se llamaba la MACE, que consistía en utilizar una especie de soga o de lazo alrededor de la orejuela y cerrarla de manera que quedaba estrangulada. El objetivo inicial era eliminar la necesidad de anticoagulación, prevenir coágulos y proteger al paciente de embolias, pero se descubrió al poco tiempo que se aislaba la orejuela, que dejaba de tener electricidad, con lo cual era una manera muy rápida de conseguir las dos cosas, eliminar esa cavidad que pudiera tener coágulos y eliminar su actividad eléctrica. Resultó que tampoco mejoraba los resultados de la ablación en fibrilación persistente. Incluso luego hay cirujanos que quieren un poquito de este negocio y quieren una parte del negocio y hacen su versión quirúrgica de la ablación. Tampoco se ha demostrado que sea mucho mejor que la ablación por catéter. Hay nuevos estudios tratando de ser un poquito más inteligentes y decir, vamos a intentar estudiar cada paciente y sus mecanismos y hacer una ablación, una estrategia de ablación que esté guiada por los mecanismos. Los mecanismos obviamente no los entendemos, pero podemos registrar señales en distintos lugares y señales a la vez en muchos lugares. Entonces uno puede caracterizar la propagación local a nivel reducido en 2x2, 2 centímetros más o menos, que es lo que cubre un catéter, y poder entender si hay lugares más importantes que otros a la hora de mantener la fibrilación. O bien no lo entendemos bien, o bien lo hacemos mal, porque un estudio con el CartoFinder, mirando los resultados, combinando aislamiento de las venas pulmonares solo o con mapeo de los lugares donde en teoría se mantenía la fibrilación y no mostró diferencias. Todavía va a haber más estudios tratando de entender cada paciente y tener una estrategia para cada paciente. Este es un estudio utilizando otro sistema de mapeo. Y esto, como es un negocio importante, hay mucha industria y muchas compañías tratando de darle al operador una estrategia para decir dónde más tengo que ablacionar para conseguir algo. Yo he trabajado mucho con esta compañía, Volta, que ellos agarran las señales del Pentaray o del HD Grid, de diferentes catéteres que tienen múltiples electrodos y establecen la presencia o ausencia de lo que llaman dispersión espaciotemporal. Aquí tengo un ejemplo que más o menos ilustra este concepto. Aquí arriba vemos que están fuera de fase. Yo tengo un lugar aquí que se me activa cada 200 milisegundos, pero cuando este se activa, el de aquí al lado se activa, está en reposo, y cuando este se activa, este está en reposo, están fuera de fase.
Eso es un ejemplo de dispersión espaciotemporal y eso puede indicar más relevancia que cuando los dos se activan a la vez siempre. Puede indicar que hay una propagación más compleja. Totalmente intuitivo, totalmente grosero, o sea, no tiene una definición clara y sistemática, pero ellos hicieron un algoritmo que automáticamente procesa las señales del pentarrey y le dice a uno, aquí hay tomate o aquí no hay tomate. Entonces, utilizando esta estrategia, ellos mostraron mejores resultados que con simplemente aislar las venas pulmonares y, no me acuerdo los números, quiero verlos aquí, 88 comparado con 70. Dices, 88 ya es una cosa importante, ¿no? Comparado con lo que estábamos hablando antes de 70 y pico. Es posible, pero por cada 78 le puedo enseñar otro estudio que dice que menos. Entonces, un poquito de escepticismo sí que tengo, sobre todo por la naturaleza muy cualitativa de decir, sí, aquí hay dispersión y aquí no la hay. Porque hay áreas, nosotros hicimos un estudio en animales, hay áreas que siempre van a tener dispersión. Por ejemplo, en la crista terminalis, en la aurícula derecha, que ya se sabe que la aurícula derecha casi nunca es parte del mantenimiento de la fibrilación. Si uno estimula muy rápido la aurícula izquierda, en la crista terminalis en la derecha se crean episodios de reentrada y uno puede mapear esta dispersión espaciotemporal con un catéter y uno puede quemar todo lo que quiera ahí que no se consigue nada. Con lo cual lo que quiero decir es que no todas estas áreas son importantes. Ahora vamos a lo que ha sido mi trabajo en los últimos 16 años, que es intentando, con el mismo objetivo de intentar entender los mecanismos de fibrilación y a través de ese entendimiento desarrollar un procedimiento que valga para algo. Entonces, lo que hicimos fue, la vena de Marshall era una estructura que tenía interés. La vena de Marshall es la vena cava superior izquierda, que en la mayor parte de los humanos se convierte en atrética en una venita pequeñita que es un conducto. Durante la embriogénesis es igual de grande que la derecha. Son dos venas paralelas, creo que se llama cardinal. Y cuando ocurre la diferenciación de izquierda a derecha, el lado izquierdo se queda atrético. La inervación se desarrolla igual a los dos lados. La inervación que tiene el nodo sinusal es tremenda. El nodo sinusal está lleno de nervios parasimpáticos, simpáticos, porque son importantes fisiológicamente. Controlar la frecuencia cardíaca depende de lo que es del ambiente, ¿no? Si hay un león persiguiéndonos, queremos que vaya más rápido. Esa inervación existe de una manera paralela en la vena superior izquierda. Lo que pasa es que se convierte en la vena de Marshall y se convierte en inervación de la aurícula izquierda. Esa inervación puede hacer que el tejido, que el miocardio que está al lado, sea fibrilatorio. ¿Cómo se consigue eso? La inervación parasimpática hace que el potencial de acción se acorte, con lo cual el periodo refractario se acorta, con lo cual es capaz de latir muchas más veces, hay menos refractariedad. Y la inervación simpática hace que el calcio intracelular suba, con lo cual uno tiene un escenario en el que tiene mucho calcio y el potencial corto, con lo cual eso da lugar a despolarizaciones precoces, todo tipo de mecanismos que están demostrados experimentalmente. Entonces dije, bueno, si esa vena de Marshall está llena de nervios que pueden ser profibrilatorios, podríamos destruirlos a través de la vena de Marshall. Y la vena de Marshall se ve en los venogramas del seno coronario. Y además está llena de conexiones con el miocardio subyacente. Y además resulta que en pacientes que tienen aleteo perimitral es reentrada alrededor de la válvula mitral, nosotros queremos ablacionar ahí para cortar ese circuito. Entonces, había un montón de casualidades o coincidencias que dice uno, bueno, pues si pudiéramos tratar la vena de Marshall de una manera directa, sería interesante desde el punto de vista terapéutico, porque atacaríamos esos nervios parasimpáticos, simpáticos, atacaríamos esas conexiones con el miocardio y tendríamos una ablación epicárdica a endocárdica en el istmo mitral, que es lo que tratamos cuando queremos curar el fráter perimitral. Otro problema es que además tiene muchos nervios que pueden ir destinados al ventrículo izquierdo. Eso hablaremos después. Desde el punto de vista clínico y experimental hay muchas demostraciones de que el primer latido de fibrilación, ese gatillo de fibrilación, podía partir de la vena de Marshall, y eso lo demostró
uno de mis mentores, Chan Juan, en Los Ángeles, registrando señales eléctricas directamente de la vena de Marshall y mostrando el primer latido de fibrilación saliendo de la vena de Marshall. Con estas ideas, en un modelo canino utilizamos la aproximación de inyectar alcohol en la vena de Marshall. Encontramos la vena de Marshall, que no siempre está, pero casi siempre está, y pusimos un balón, inyectamos alcohol y tuvimos una ablación. Luego estimulamos el vago. Cuando uno estimula el vago, el periodo refractario se acorta, como un 30%. Resulta que después de dar alcohol, eliminamos esa respuesta parasimpática, con lo cual teníamos una prueba de que estábamos haciendo cierto grado de denervación. Y luego lo utilizamos en humanos por primera vez. En humanos es mucho más sencillo, la vena de Marshall es más grande y es más fácil canularla. Y cuando inyectamos contraste, se ve, contraste ecocardiográfico, se ve el contraste entrar en la aurícula izquierda. Y esto era importante porque cuando nosotros pensamos, bueno, la vena de Marshall es una vena auricular real o simplemente es el reducto, lo que queda de la superior izquierda, de la cava superior izquierda. Y resulta que no, que es una vena real, que tiene retorno venoso del tejido de al lado. Si uno mira aquí en esta imagen, ves un montón de ramitas pequeñitas que tienen conexión con el miocardio de al lado. Y cuando doy contraste, se llena la aurícula. Si doy contraste desde la vena pulmonar y se llena la aurícula, quiere decir que había transporte transmiocárdico. Con lo cual, voy a llegar al tejido. Y efectivamente, cuando doy alcohol, tengo una cicatriz, un área de bajo voltaje en el istmo mitral. Luego tomamos pacientes que tenían aleteo perimitral, reentrada alrededor de la válvula mitral. Teníamos un catéter de la vena de Marshall selectivamente dentro de la vena de Marshall y pudimos demostrar por maniobras de encarrilamiento, lo que llaman entrainment para los electrofisiólogos, que efectivamente la vena de Marshall está en el circuito de reentrada y que si damos alcohol tenemos bloqueo ahí y se quita el aleteo perimitral. No siempre se quita completamente, hay que añadir un poquito de radiofrecuencia porque la vena de Marshall, efectivamente, si esta es la aurícula izquierda, la vena de Marshall tiene un espacio muerto donde uno pone el balón, con lo cual la parte más anular del istmo no está quemada con el alcohol, hay que dar radiofrecuencia. Pero bueno, se consigue tratar el aleteo perimetral con una facilidad que es mucho mayor que con radiofrecuencia. También tratamos de demostrar la inervación y los triggers, los gatillos de fibrilación en la vena de Marshall. Hicimos un procedimiento un poquito complicado en el que estimulábamos con alta frecuencia. Cuando uno estimula con alta frecuencia, lo que hace es capturar los nervios. El problema es que la electricidad le da igual. Si uno pone electricidad de alta frecuencia y el miocardio está al lado, el miocardio se va a activar. Entonces, o bien asumes que vas a activar el miocardio y vas a inducir fibrilación, o bien das estimulación de alta frecuencia durante el periodo refractario de la aurícula. Entonces lo que hicimos fue dar estimulación de alta frecuencia sincronizado con la onda P, de manera que no podíamos capturar el miocardio, y después de hacerlo durante varios minutos inducíamos fibrilación espontánea. Aquí a la izquierda lo que se ve es el ruido. Aquí se ve que es la estimulación de alta frecuencia. Vemos un latido de ritmo sinusal y vemos la iniciación espontánea de fibrilación y vemos cómo se comienza desde la vena de Marshall. Con lo cual demostrábamos que había latidos, triggers de fibrilación que venían de la vena de Marshall. Esto era un poquito complejo, con lo cual hacíamos lo opuesto, que es simplemente dar un tren largo de estimulación de alta frecuencia. Y esto fue fascinante porque lo que inducimos fue bloqueo auriculoventricular. Esto es interesante, estamos dando estimulación de alta frecuencia en la pared lateral de la aurícula izquierda y el nodo auriculoventricular que está aquí, en el septo, se paraba. La única manera de explicar esto es que estamos capturando neuronas que de un plexo neuronal a otro se comunican con el nodo auriculoventricular y lo mandan detener como si fuera una respuesta vagal masiva. Lo interesante de eso es que después de dar alcohol se quitaba, con lo cual teníamos una prueba más de que en humanos podíamos denervar la aurícula izquierda. Y durante la experiencia que acumulamos durante 10 años, pues pudimos demostrar todo un montón de variaciones anatómicas de la vena de Marshall, y no solo de la vena de Marshall, sino de todas las venas auriculares que pueden existir, venas septales, venas posteriores, venas del techo, venas de la orejuela. Como éramos ignorantes, inyectábamos alcohol en cualquiera pensando que eso era la vena de Marshall. Pero realmente no puede ser toda la vena de Marshall. La vena de Marshall es
la vena cava superior izquierda. El paciente puede tener ramas venosas que drenen retorno venoso de la pared inferior de la aurícula, del techo, de la orejuela, etc. Y según uno inyecta alcohol, pues puedes conseguir distintos efectos. La técnica se reprodujo por varios grupos. Primero un colaborador en Japón empezó a hacerlas y probablemente es el que más experiencia tenga. Luego en Taipei. Muy importante para la divulgación de la técnica que el grupo de Burdeos, que eran los que habían demostrado las venas pulmonares hacía 20 años, bueno, pues abrazaran este procedimiento y fueron grandes proponentes del procedimiento, y muchos otros grupos. Lo siguiente es demostrar en un estudio clínico que esto vale la pena. Entonces, para eso diseñamos el estudio Venus, donde tomábamos pacientes con fibrilación persistente y los randomizamos a aislamiento de las venas pulmonares solo o combinado con alcohol. Y el endpoint es como cualquier otro ensayo clínico de fibrilación, es no tener ni taquicardia ni fibrilación de más de 30 segundos después de un procedimiento y después de 3 meses de lo que llama el blanking period. No voy a entrar en los detalles, pero vamos, fue un estudio que lo corrimos en 11 centros, 343 pacientes. Randomizamos más pacientes a vena de Marshall que a control porque preveíamos que íbamos a fracasar técnicamente en entrar en la vena de Marshall en 15% de los pacientes. Fuimos un poquito peores que eso, pero bueno, al final tuvimos suficientes pacientes en cada brazo del estudio para concluir que efectivamente, pues sí, mejorábamos un poco los resultados comparado con el tratamiento convencional. Si miramos solo los pacientes que efectivamente recibieron alcohol en la vena de Marshall, los resultados sean todavía un poquito todavía mejores. En cuanto a la reducción de la carga de fibrilación, eso es el porcentaje de tiempo que el paciente está en fibrilación, también se consiguieron mejoría. Y luego hicimos un subanálisis donde miramos en aquellos pacientes de los que hemos tenido alcohol en la vena de Marshall y además hayamos conseguido bloqueo perimetral. Es decir, no hay conducción en esa parte de la aurícula izquierda y efectivamente la protección contra la recurrencia fue mucho mejor con un hazard ratio de 0.47, que está muy bien, demostrando que efectivamente esto es una ablación. Uno puede decir, no he demostrado que la denervación sirviese para algo. Lo único que demuestro es que hacemos una ablación, una línea mitral en la que uno puede confiar. Y eso no es lo que pasaba con los estudios previos. Curiosamente hicimos otro estudio en pacientes que habían fracasado una ablación previa y resulta que en nuestras manos no funcionó, no marca una diferencia. El problema quizás es que esta población es muy heterogénea. Un grupo en Burdeos viendo el papel de inyectar alcohol en pacientes que habían fracasado antes y mostraron que con alcohol la recurrencia era 11% y con ablación 49%. Con lo cual, bueno, esto puede uno encontrar diferentes estudios que muestren mejor o peor resultados. Lo que está claro es que con el alcohol en la vena de Marshall uno consigue una ablación del istmo mitral que uno puede confiar en ella y que se mantiene en el tiempo y que consigue con más fiabilidad el aislamiento del bloqueo perimetral. Ahora estamos recopilando datos ya a mucho más largo plazo en pacientes que han sido tratados con alcohol en la vena de Marshall y vemos que algunos vuelven con más arritmias. Y el problema aquí que hay que entender es que la fibrilación es el envejecimiento y con eso no tenemos solución. Tú puedes tener una ablación que funcione perfecto y hacer un estudio a 1 año, incluso a 2 años. A 10 años te van a venir con un aleteo de aquí, un aleteo de allá, una fibrilación que viene solo de la aurícula derecha, porque uno no puede combatir lo que es el envejecimiento y el tejido auricular se vuelve profibrilatorio con el envejecimiento y no hay vuelta de hoja. Pero bueno, encuentros interesantes pudimos comparar en este estudio que está aceptado para publicación, no está publicado todavía, o sí salió la semana pasada. La diferencia entre si uno quiere hacer una ablación del istmo mitral con radiofrecuencia o con alcohol, y hay datos interesantes de cómo fracasan, los dos pueden fracasar, pero cuando fracasa la radiofrecuencia casi siempre hay señales en el epicardio, hay señales en la vena de Marshall. Cuando fracasa la vena de Marshall casi siempre hay arritmias del seno coronario. Con lo cual lo que les digo es, si uno consigue una victoria de hoy, lo que no era arritmogénico hoy, a los 10 años, si el paciente ha envejecido mal, va a volver con un flat o una fibrilación que venga de otro lado. En fin,
Pero vamos, podemos concluir que la vena de Marshall tiene inervación que es profibrilatoria, que puede tener triggers de fibrilación y que está en el istmo perimitral, y que cuando combinamos alcohol con aislamiento de las venas pulmonares tenemos mejores, suprimimos las recurrencias, tenemos menos carga de fibrilación, disminuimos la cantidad de procedimientos de repetición y mejora en general los resultados de una primera ablación. Pero la conclusión aquí es que la ablación de fibrilación persistente es todavía un desafío, que el aislamiento de las venas pulmonares nos da 2/3, 3/4 de efectividad, pero sigue siendo imperfecta, y que añadir más lesiones no ha dado un impacto consistente que podamos decir que funciona para todos. Para algunos funciona la pared posterior, para otros no. Para unos ablación de potenciales complejos puede funcionar, para otros ablación de áreas de bajo voltaje puede funcionar. ¿El alcohol ayuda? Yo creo que sí, pero simplemente porque tienes una ablación del istmo mitral más sólida que con otras técnicas. Y al fin y al cabo uno tiene que hacer una síntesis de todos estos datos que son confusos y decir qué es lo que yo hago. Y lo que yo hago con la fibrilación persistente es una ablación por radiofrecuencia de las venas pulmonares que es muy amplia, de manera que tengo aislamiento de la pared posterior también. Puede que no sirva para todos, puede que no. No se tarda mucho más que haciendo una ablación de las venas pulmonares. Y luego doy alcohol, consigo bloqueo perimitral, y luego mapeo más y añado más o menos ablación dependiendo de las señales que yo pueda registrar en distintos lugares. Y ya termino. Muchas gracias por la atención. Bueno, tardé menos de una hora. Menos de una hora. Bueno, preguntas. La visualización de las zonas de ablación posterior a eso. O sea, comúnmente tú generas una lesión y eventualmente pueden pasar varias cosas con la lesión. Tienes edema perilesional, sí, que puede estar contribuyendo al éxito, sí, y posteriormente disminuye el edema y genera el problema. la recurrencia, ¿no? ¿Qué técnica prefieres tú para usar posteriormente para identificar qué zonas de ablación? Vamos a ver. La resonancia hay quienes dicen, pero la resonancia dice... Vamos a ver, a mí me gustaría saber, sí, conceptualmente me gustaría saber eso en el procedimiento. Me dice que yo hago cada puntito que doy, 10 segundos, 50 vatios, y no sé si he conseguido o no una buena señal, lo necesito saber en ese momento. No me sirve que la resonancia me lo enseñe al día después, porque no puedo hacer nada al respecto. Entonces, y eso va a ser un problema con el campo pulsado, porque las señales se van y uno no sabe si se han ido permanentemente o se han ido porque a uno ha dejado el tejido medio atontado. Entonces, no hago una prueba de imagen para ver dónde está la lesión buena y la lesión mala. Durante mucho tiempo hacía resonancias a todo el mundo después de hacer una ablación, e incluso hablé con los de la resonancia y ellos intentaban hacer un mapa, darme un mapa como esto, de decirme dónde está la señal, dónde está la lesión completa versus dónde hay un gap, donde hay un agujerito en esa línea. No me decían más que estupideces a veces, o sea, porque es muy difícil hacer una buena segmentación tridimensional de la cicatriz. Y además no tenía una buena correlación entre esas imágenes de resonancia y la recurrencia. O sea, hay pacientes que te recurren porque las venas pulmonares se reconectan. Hay pacientes que tienen venas reconectadas y que no te recurren. Entonces es un paradigma imperfecto lo de las venas pulmonares aisladas. Pero en general, si el paciente vuelve a tener arritmias clínicas, hay que tratarlo de nuevo y hay que mapear las áreas de bajo voltaje y ver qué ha pasado. Y muchas veces pasan las dos cosas, que o bien las venas pulmonares están perfectamente aisladas y el paciente tiene otro origen de la fibrilación, que puede ser el septo. Si hay hipertrofia lipomatosa del septo, es un área muy común en pacientes tener actividad muy rápida. Pero en general es el voltaje, mapeo de voltaje. Si hay buena señal, si la amplitud es alta, ese tejido está más o menos sano, y si no, no.
Miguel, yo tengo dos preguntas. ¿Crees que hoy con todas las herramientas que tenemos, con que ha avanzado el eco, la resonancia, el TAC y todo eso, la clasificación de la fibrilación auricular es suficiente? Decir que es paroxística, persistente y permanente. ¿Y eso es un horror. Es un horror. Eso es un horror. Porque, bueno, yo creo que es una de las razones por las cuales tenemos resultados de ensayos clínicos tan divergentes. Porque, por ejemplo, en el estudio de Venus de la vena de Marshall, 55% de los pacientes de los dos grupos tenían de larga duración, o sea, de un año continua. En un estudio en Europa del Volta, resulta que los excluían, con lo cual los llaman persistentes, pero claro, no son lo mismo. Claro. O sea, en el Venus presento, ¿sabes la tasa de éxito en el grupo control? Siguiendo el criterio de no más de 30 segundos. 38%. O sea, yo tengo que ir al podio y decir que mi ablación funciona al 38% es vergonzoso. Pero luego el problema también es que ese endpoint es ridículo, porque luego miras la carga de fibrilación en el monitor y, hombre, pues han tenido 31 segundos, ya son un failure, ya es un fracaso de la ablación, entonces no sirve. El problema es eso, que la ciencia que rodea la fibrilación tiene estas cosas absurdas. Desde luego, caracterizar una fibrilación como persistente por 7 días o más ha sido algo que todos podemos implementar. Es absurdo, pero podemos implementar. Podríamos utilizar otros criterios, resonancia o el volumen indexado de la aurícula izquierda, es otra cosa. Pero aún así va a haber diferencias distintas entre paciente y paciente. Exactamente. Y la fibrilación auricular se va a expandir tanto que vamos a tener varios subgrupos dependiendo de la etapa en la que encontremos la enfermedad. Y eso va a la siguiente pregunta. ¿Curamos la fibrilación auricular? ¿Retenemos la progresión de la enfermedad? Igual que en la cardiopatía isquémica, porque no se cura, ¿verdad? Eso es súper interesante. Yo creo que no la curamos, pero la controlamos. Y está claro que en la fibrilación, en la historia natural de la fibrilación es parte del mecanismo. Entonces, si tú en el estado paroxístico si es una ablación de venas pulmonares, eso es el estudio de Andrade en el New England, buenísimo. Ellos randomizan a pacientes de primer tratamiento de fibrilación, decidir entre antiarrítmicos o aislamiento de las venas pulmonares, y lo hacen con crío, que es relativamente sencillo. Miran un año después, obviamente los antiarrítmicos funcionan peor que el aislamiento de las venas pulmonares, pero lo importante es que 3 años después se reduce, que son un 8%, me parece que son 7% al año, van a convertirse en persistente. Se reduce muchísimo con la ablación, con lo cual tenemos una oportunidad con una intervención de alterar la historia natural. Porque, como digo, la fibrilación no solo es un problema, sino que es un mecanismo de perpetuar el problema. Y es parte de la miopatía que se crea. Entonces, para el mismo tejido, si estás latiendo 60 latidos por minuto en lugar de 400, ese tejido va a estar más sano. Pero muchas veces demasiado tarde. Exactamente, por eso pues cuando llegan los pacientes avanzados, que los ven de primera instancia el médico de primer contacto y los deja 1 año, los deja 5 años o los deja 10 años, pues obviamente no vamos a tener los mismos resultados. Y muchos vienen ya con enfermedad tiroidea crónica por la amiodarona. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? No, está claro que el valor de una ablación en la fase paroxística es importantísimo. Una vez que entras en persistente ya... Entiendo que como primera aproximación a aislamiento de las venas pulmonares es lo más lógico, y si funciona 70 y pico % está muy bien, pero en ese 30
Ya prepárate para hacer 1, 2, 3 procedimientos y muchas veces se consiguen cosas, se consigue suficiente mejoría para el paciente decir, mira, yo por lo menos tengo buena calidad de vida. Las cosas van a cambiar cuando vengan más y más datos de estimulación de la CGIS o de la rama izquierda, porque los datos con el marcapasos va a ser una opción más aceptable de lo que era antes. Y por lo menos, aunque sea abandonar en el ritmo sin usar en la aurícula izquierda, yo creo que calidad de vida para el paciente depende de la respuesta ventricular. Y por último, una última pregunta de mi parte, por eso el cambio en las últimas guías, ¿qué opinas de ablación de fibrilación auricular como primera línea de tratamiento antes que antiarrítmico? Sí, pero eso yo creo que, o sea, eso tiene interés estudiarlo, pero tiene un potencial de perversión. Y esos estudios, canadiense o europeo, cuando el paciente se presenta al electrofisiólogo, tiene una media de 14 meses de fibrilación desde el diagnóstico. Claro, a mí me vienen pacientes en Estados Unidos que no es inusual, paciente cualificado profesionalmente, exitoso profesionalmente, sano, que hace ejercicio, un día tiene una celebración, toma un poquito más de vino, al día siguiente tiene fibrilación, va a urgencias, le hacen el electro y a los 40 minutos está en ritmo normal y me viene a mí que quiere una ablación. Y digo, mira, espérate, porque puede que no tengas más fibrilación en 5 años. Sería corrupto por mi parte hacerte una ablación ahora. Pero la prevención en ese caso termina siendo la misma. Yo le digo al paciente, sabemos que tu corazón puede entrar en fibrilación, pero eso tampoco dice mucho, ¿vale? Cualquiera puede entrar en fibrilación, pero puede hacerlo espontáneamente. Entonces yo les digo, miren, la cosa es, en este momento, vamos a ver, si me viene un tipo que es obeso, hipertenso, sedentario, hacemos unas cosas, una intervención de estilo de vida que tiene más impacto en su salud que hacer una ablación. O sea, si el paciente pierde peso y hace ejercicio y no vuelve y deja de tomar alcohol y no vuelve a tener fibrilación, yo no le voy a insistir. ¿Para qué? No tiene sentido exponerle a los riesgos. Yo les digo a los pacientes que la ablación tiene sentido hacerla cuando hay una calidad de vida que restaurar o que proteger, cuando hay un pronóstico que mejorar. O sea, si el paciente está en fibrilación, sobre todo los pacientes de fibrilación persistente de corta evolución. Yo tenía palpitaciones una vez cada 2 años, es que desde hace 2 semanas o 2 meses estoy más cansado. Pero estoy bien, solo si me preguntan mucho, y entonces ahí le haces una cardioversión y se encuentran mejor, hay que hacer la ablación. Y ahí no intento antiarrítmicos nunca, de primeras. Pero bueno, ya tengo una historia de fibrilación. Ya el paciente, el problema que digo que es corrupto es cuando hay un desencadenante claro o hay un manejo malo del paciente. El paciente tiene apnea del sueño, está obeso, hipertenso, todo esto hay que manejarlo antes, porque la ablación no va a funcionar igual. La apnea del sueño es una cosa muy interesante porque está más que demostrado que la apnea aumenta la frecuencia de fibrilación, o sea, es uno de los factores de riesgo. Pero si la tratas, no mejoras la fibrilación. O sea, hay que tratar la apnea, hay que tratarla con él, no queda duda, por otras razones, pero paciente con fibrilación paroxística de nuevo diagnóstico y tiene apnea del sueño, no se va a quitar. Y bueno, hay que tratarla de todas maneras. Y por eso mi comentario de un inicio, que nos falta mucho, vamos aprendiendo la fibrilación auricular y la clasificación que tenemos ahorita no nos sirve de mucho, es muy práctica, todo lo que queramos y guste lo puede aprender cualquier persona, pero tenemos que ir más allá y etiquetar a nuestros pacientes para ofrecerle lo mejor, ¿verdad? Yo creo que estamos en una buena etapa inicial de esto. Sí, yo creo que caracterizar la fibrilación. Hay una cosa que siempre me impresiona es cuando hago una ablación de fibrilación es al entrar en la aurícula izquierda, a mí me gusta medir presiones auriculares izquierdas y casi siempre te encuentras con ondas B que
incluso en la ausencia de fibrilación, de insuficiencia mitral, que muestran una disfunción diastólica de ese paciente que es prácticamente ubicua en casi todos los pacientes, pero no en todos. Entonces, quizá hacer un análisis hemodinámico de cada paciente puede tener sentido, pero al fin y al cabo tienes que ser práctico. Exacto. Y esta cosa de ser prácticos es lo que dice, bueno, a todos le hacemos la ablación de las venas pulmonares. Y esto va a ponerse peor, porque con la ablación de campo pulsado, los riesgos son menos, la experiencia para el paciente es mucho más tolerable. Cuando uno hace una ablación así agresiva de fibrilación, el paciente se va a la casa cansado y no se recupera hasta varios días y a veces retienen líquido, hay que dar diuréticos. Con la ablación de campo pulsado se encuentran como si nada, al parecer. Con lo cual, y el riesgo es menor. Hay un estudio en Europa ahora mismo que están randomizando pacientes que vienen al hospital a una cardioversión. Se les dice, miren, con la cardioversión van a estar 5 o 10 minutos sedados. Vamos a prolongarlo 20 y hacemos aislamiento de las venas pulmonares. Venga quien venga, ya te puede tener 90 años. Y bajo la idea de que al fin y al cabo es una punción venosa solo, la transeptal se hace con el eco transesofágico, se la iban a hacer para la cardioversión de todas maneras, con lo cual dice, bueno, si ya ha pagado el precio, vamos a cruzar el septo y vamos a dar unos bombazos por allá y nos vamos. Así que no sé, a lo mejor esa es la solución. Pudiera ser. ¿Alguna pregunta de alguien más? Sí. Doctor, bueno, primero agradecerle, como creo que tenerlo aquí con nosotros y escucharlo de primera intención, toda su experiencia, y un pionero en el parte de estas técnicas. Y me llamó mucho la atención sobre todo que alguien como usted que tiene, digamos, un grado de subespecialización bastante importante, como menciona incluso la corrección del sustrato. Entonces creo que todos aquí clínicos, cardiólogos clínicos, o sea, la corrección de la apnea, sí, la corrección de los factores de riesgo, y como para usted, como electrofisiólogo, eso termina mejorando el outcome del paciente. Ves que los electrofisiólogos no dejamos de ser médicos. Pero sí, no, es que eso es importantísimo porque si no... Bueno, es importantísimo. Hay que mantener una honestidad si uno quiere dormir tranquilo. Obviamente, en el país donde yo vivo, donde esto es un negocio, esto es una industria, a nadie le importa la apnea, cuantos más pacientes se puedan hacer, más se factura. Pero bueno, hay que evitar eso porque primero hay que buscar el beneficio del paciente en general como primera prioridad. Y te digo una cosa, incluso desde el punto de vista del negocio, si yo a un paciente le digo hay que hacer una ablación el mes que viene, o sea, no más de un mes, y a ese paciente lo conozco desde hace 5 años y le he dicho que no se le hiciera antes, cuando yo le digo que se la haga, se la hace. Y tengo un ¿cómo se dice en inglés? En español, un partnership con el paciente. Estamos aliados. Y entonces, cuando haces un procedimiento, hay un grado de responsabilidad con el paciente que no es el mismo que si le das una pastilla o si le dices que no tome sal. Es una carga moral que tienes con el paciente mucho mayor y si algo va mal, pues tienes que ir a hablar con la familia y no todo va a ir bien con los procedimientos. Esto es ley de vida. En cuanto estás ahí haciendo cosas en el cuerpo de la gente, tienes una responsabilidad añadida. Y entonces, en ese sentido, si has tenido ya una alianza con el paciente, en el que ya le has asesorado velando por su salud antes, y le dices, hay que hacer el procedimiento en este momento, entonces tiene mucho más sentido. Pero sí, obviamente, hay que tratar al paciente completo, no solo la fibrilación. Gracias. Doctor, bueno, nosotros somos residentes, primero presentarnos. Mi pregunta ya habla un poco de cómo hace la planeación, pero específicamente en cuanto al abordaje de estudio de imagen y todo, por la complejidad de encontrar la vena de Marshall y la planeación como tal, ¿existe algún protocolo que siga? No, en la vena de Marshall es muy pequeña y no...
A veces es un poquito más grande, pero en general no se puede ver de una forma no invasiva. Hay un paper de los de Burdeos que tienen un grupo que hace TAC y tienen un protocolo que querían vender la idea que se veía la vena de Marshall. Un protocolo de administración de contraste durante bastante tiempo, entonces hay mucha opacificación en las venas. Es una porquería. O sea, la vena de Marshall a veces ni se ve ni con un balón, ni con una oclusión completa del seno coronario. A veces yo voy con un catéter Lima y voy echando contraste mientras voy así rascando la pared posterior hasta que de repente ves un poquito de contraste y ahí entras. Pero no hay manera de verla de una forma no invasiva, a no ser que tenga persistencia de la cava superior izquierda, que ese es otro concepto. Sí que utilizo imagen antes del procedimiento, más que nada para ver si el paciente tenía un procedimiento antes, tengo que ver que no haya estenosis de las venas pulmonares previas, porque es mi responsabilidad y si yo hago un procedimiento y ya venía eso estenosado, quiero saberlo, porque el paciente me da culpa a mí. Y luego me gusta hacer la resonancia en pacientes que han tenido ablación previa, porque aunque no me fío mucho de la localización concreta de la cicatriz, sí que hay pacientes que tienen toda la pared de la auricular izquierda brillante con realce tardío de garoña y otros que no. Y bueno, todavía no te sé decir que digas, he cambiado mi estrategia procedimental dependiendo de eso, no, pero sí que teníamos un subestudio pequeño de resonancias después de haber dado alcohol en la vena de Marshall y se veía pues el ridge entre la auricular, entre la orejuela y la vena superior izquierda se veía más brillante, pero bueno, nada más. En el futuro yo creo que en el contexto de lo que decía aquí el doctor Cortés de fibrilación paroxística versus persistente, yo creo que los estudios por imagen nos van a decir un poquito como las taquicardias ventriculares, fibrilación con sustrato o fibrilación sin sustrato. Entonces ya sabemos que las que tengan con sustrato probablemente requieran más que las venas pulmonares y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, perdón, ya específicamente sobre el procedimiento, algo de electrofisiología. Comentaba primero que como parte de su workflow usted hace aislamiento y hace una línea, ¿no? A través de la vena de Marshall y termina con radiofrecuencia. Sí. Si durante el mapeo de voltaje ve sitios potenciales anterior o laterales Sí. y tal, que podrían participar de alguna manera en un flutter que no sea mitral o que dé por otro sitio, ¿hace líneas como para prevenir posibles flutters? Sí, lo de las líneas es una trampa, ¿no? Porque si decides que vas a hacer una línea, ya te has comprometido a que tengas bloqueo de conducción en esa línea. Si yo a todo el mundo le hago un mapa de voltaje nada más comenzar y pared posterior, aislamiento de las venas pulmonares, alcohol, completar el istmo mitral después del alcohol. Y luego yo suelo marcar, cuando hago el primer mapa, marcar donde hay áreas, si el septo está muy agresivo, si hay área de baja voltaje en la pared anterior. Si decido incorporar la pared anterior, ahí tengo un problema serio, porque yo ya he hecho, voy a tener bloqueo perimetral por la línea del alcohol, por el posterior. Si voy a hacer una ablación muy agresiva aquí y consigo bloqueo, aíslo la orejuela. Entonces lo que suelo hacer, si no me queda más remedio que quemar porque veo que están latiendo muy agresivo ahí o que hay bajo voltaje, intento dejar un pasillo, un corredor de tejido entre el septo y la orejuela, donde más o menos asumo que está el Bachmann, para preservar la contracción de la orejuela. Y en general eso me ha salido bien, y que te dices, es un poquito parecido a lo que dicen los franceses del Marshall Plan, de proteger la conducción a la orejuela, con lo cual podemos discutirlo, pero yo creo que la función vital, la contracción de la aurícula izquierda es 80% orejuela. Si la orejuela se contrae, vas a tener una respuesta contráctil. Las venas pulmonares no se contraen casi nada, se mueven un poquito. Entonces,
con ese escáner, eso es un poquito lo máximo que me gusta hacer. Y a veces pues es una ablación agresiva, no sé si puedes ver en la pantalla todavía. Mira, tengo aquí un caso donde, no sé si esto lo pueden ver todavía. Estoy aquí. Mira esto, entonces a este paciente el septo lo tenía bien agresivo, un poquito de bajo voltaje aquí en la pared anterior, ya le había aislado las venas pulmonares, ya le había dado alcohol en la vena de Marshall. Lo que quiero dejar es este área todavía un poquito sana para que la electricidad llegue a la orejuela, y me gusta medir, pues si tú te pones a hacer una lesión aquí, aislar la orejuela no es fácil, pero si tú quemas todo esto de aquí, muchas veces pones el catéter en ritmo sinusal en la orejuela late, el potencial de activación de la orejuela es después del QRS. O sea, es una contracción. Tienes actividad eléctrica, pero no tienes una contracción fisiológicamente importante, porque está ocurriendo durante la sístole ventricular. Con lo cual, me gusta preservar el techo, ahí, que llegue la electricidad por el Bachmann hasta la orejuela. ¿Y los mapas los hacen sin usar una fibrilación? No, en fibrilación. Punto 3, de acuerdo. Punto 1, punto 3, punto 1. Vean, punto 1, me gusta punto 1. Y publicamos un trabajo, hay varios de esos, de correlacionar el voltaje en fibrilación con voltaje en ritmo sinusal. Tenemos un estudio del JACC donde hicimos esas correlaciones, y sí, no me acuerdo. La verdad es que a mí me gusta llamarle cicatriz lo que es cicatriz, al punto 1, sí. Y tiene que ser bien pequeñito. Punto 3. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le pedimos al doctor Orasmo. Muy bien, muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Agradecemos tantos años de experiencia, quizás resumidos en 5 minutos, sí. 30 minutos, pero siempre viniendo la persona que lo aprendió, lo enseñó y lo publicó, que es donde queremos que los pacientes lleguen algún día. Bueno, no hace falta, la verdad, hay que tener determinación, más que nada. Hay que ser muy insistente. Pero bueno, si uno tiene una idea, yo la verdad es que lo de la vena de Marshall no me pareció una idea particularmente buena. ¿Sabes? Pues se me ocurrió lo del alcohol y dije, bueno, tendría sentido poder hacerlo. Tuve mucha suerte que cuando empezamos aquel proyecto, bueno, tengo una charla sobre todas mis vicisitudes con este proyecto, porque no había metodistas, se acababa de separar de Baylor, no había un comité de ética propiamente formado. Lo formaron y eran prácticamente analfabetos, o sea, no entendían nada. Me dejaron hacer, dije, voy a hacer un estudio en 10 pacientes, un procedimiento que no se ha hecho nunca. Y dicen, bueno, haz uno y nos dices cómo va. O sea, si yo ahora hiciera lo mismo, no me lo aprobarían. Impensable. Y luego, bueno, estas cosas enseño lo que me ha salido, no enseño lo que no me salió. Quería hacer registros neuronales. Ahora pues, vuelvo a insistir. Registros neuronales en la vena de Marshall para registrar la actividad de los nervios y hacer de eso algo de utilidad clínica. Es decir, estos pacientes que tienen síncope vasovagal, que ahora estamos tratando con lo de cardioneuroablación como si fuéramos gallinas descabezadas, cortándolo todo. Pues poder mostrar esa hipótesis mecanística de que se activan los nervios y que el corazón, que el ritmo se separa, y cómo podemos hacer una ablación un poquito más inteligente basada en la fisiología. Eso lo intenté hacer hace 15 años, registrar registros neuronales de la vena de Marshall, y no me salieron, pero ahora vuelvo a intentarlo. O sea, hay que seguir intentando cosas, sí. Persistencia. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿ahora qué toca? ¿Qué onda, compadre?